El narcotráfico en Colombia tuvo su génesis hace varias décadas y en aquellos años ya Estados Unidos alertaba al país sobre el peligro que se le venía encima. Es el inicio del esclarecimiento del fenómeno que alimentaba en Colombia la ventanilla siniestra. López Michelsen creó un mecanismo en el que usted simplemente iba al Banco de la República, entregaba dólares y recibía pesos. Eso fue el inicio del narcotráfico en gran escala, en lo que conocemos ahora como los carteles. En esa época eran familias. Y los gringos, el gobierno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, le entregaron un memorando al presidente Alfonso López Michelsen, en el que se dice, nadie conoce ese texto, por lo menos yo no conozco el texto y no conozco a nadie que lo conozca, en el que figuraban unas 30 o 40 personas, básicamente políticos, que manejaban el dinero del narcotráfico y que tenían alguna relevancia política, social o económica en Colombia. López Michelsen cogió ese memorando, lo engavetó y como consecuencia de eso perdimos la oportunidad de haber frenado el narcotráfico cuando era apenas un fenómeno incipiente. Y fue precisamente un documental de una cadena norteamericana de televisión la que alertó en Colombia a periodistas y observadores sobre el naciente fenómeno del narcotráfico. Se trata de un documental elaborado por periodistas de la ABC, la cadena norteamericana de televisión, en la que se exhiben a todas las familias de Medellín como grandes empresarios del narcotráfico, industriales del narcotráfico es la palabra que usaban en esa época en Estados Unidos, que aparecen manejando gran poder político, gran poder económico y la desfachatez paisa. Y lo secciona, y en medio de ese documental, donde figuraba la familia Ochoa, entonces llamado el clan Ochoa, y Pablo Escobar y Gacha, Rodríguez Gacha, como pertenecientes más o menos a una generación, a un movimiento que se orientaba todo hacia la exhibición de ese gran poder económico. En pleno auge del narcotráfico, emergen en el país varias figuras que le hacen frente al creciente flagelo. Entre ellos, Bernardo Jaramillo Ossa. Era un líder muy joven, de izquierda, murió a los 34 años, que creía en la igualdad, en la justicia, en la democracia, en el respeto a los derechos ajenos, a los propios y a los ajenos, y que hubiese mucho desarrollo, progreso en este país, y que podía entregarle a Colombia una propuesta política, social y económica si llegase a la presidencia. En ese escenario, figuras frescas y renovadoras de la política, y particularmente dentro de la alternativa al establecimiento, al modelo político y económico del establecimiento, pues Bernardo Jaramillo descollaba, porque era una figura fresca, tranquila, de una gran capacidad oratoria, de una gran capacidad de convencimiento, de un alto carisma, que hizo ver como un peligro el desarrollo y el progreso de su figura como una alternativa política real del poder en Colombia. Era un hombre transparente, claro, carismático, era un dirigente de izquierda, fresco, que quería un país donde hubiese tolerancia, desarrollo, respeto por las ideas ajenas. Él, así como condenaba los actos
del sector tradicional de este país lo hacía con la guerrilla. Esa fue la gran diferencia. El primero que habló de que el secuestro, el boleteo y la extorsión no eran prácticas revolucionarias fue Bernardo Jaramillo, y lo hizo en 1989 en el marco de un congreso de paz en Ibagué. Esa era la gran diferencia y el valor de Bernardo, de provenir de la izquierda y que era capaz de autocriticarse, ¿sí?, para proponerle al país un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Pero hoy en Ibagué también tenemos que precisar la convicción de la Unión Patriótica, que en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz, de que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. Él asume la conducción de la Unión Patriótica en un momento muy difícil, porque él asume la conducción cuando ya la orden de genocidio, de asesinato masivo de la Unión Patriótica ya estaba dada. Cuando sucede esto, la tregua con las FARC, que fue el punto de partida del proceso en el año 84, donde surge la Unión Patriótica, 85, 86, todo este periodo hubo unas treguas irregulares que no funcionaban, que sí funcionaban. Esa tregua estaba ya muy deteriorada, ¿no? La Unión Patriótica era hija de los acuerdos de paz con Belisario Betancur. Era una autorización del Estado para que se formara un nuevo partido político que era promovido también como un componente por las FARC, pero que era, digámoslo así, el instrumento para pasar de la lucha armada a la legalidad. Ese fue el diseño, con el gobierno. Los hechos de Segovia tienen que quedar en la memoria de los colombianos y de los pueblos del mundo como la antesala de la acción fascista por ocupar el poder político y social en Colombia. Sí, yo creo que uno de los elementos que apresuraron el desenlace que culminó con el asesinato de Bernardo Jaramillo es justamente su posición decidida contra el narcotráfico. Bernardo Jaramillo en la plaza pública y Jaime Pardo Leal en la plaza pública denunciaron los planes nefastos que tenía en mira sectores del ejército vinculados con el narcotráfico, amparados en la mampara de Pablo Escobar y particularmente de Rodríguez Gacho. El fenómeno del paramilitarismo, sin duda alguna, es un fenómeno que, si bien ya en los años 80 de alguna manera estaba establecido en el país, él fue uno de los primeros que desde el Congreso de la República, siendo representante a la Cámara, señaló como reales, con nombres propios de personas, con nombres propios de fincas donde hacían entrenamientos de sicarios del paramilitarismo. Entonces ya para esa época él empezaba a advertir al país que el paramilitarismo se iba a convertir en una cosa desbordada, que por supuesto no iba a traer sino sangre y muerte a la nación colombiana. Hemos venido reclamando en las plazas de toda Colombia el respaldo para nuestro movimiento político, el respaldo para nuestra propuesta de amplia convergencia democrática, el respaldo para nuestra propuesta de gobierno pluralista, de reconstrucción nacional, sobre la base de que hay unos responsables de la crisis y hay un pueblo que en su mayoría nada ha tenido que ver con esa crisis, porque durante 40 años se le ha negado la posibilidad de opinar y lo que es más grave, la posibilidad de decidir. Bernardo Jaramillo se destacó por su firmeza de carácter, su claridad para denunciar lo indebido, su espíritu de libertad, espíritu que los enemigos de la paz le cercenaron cegándole la vida. Ese día es un día de destino para ambos, tanto para él como para mí, por
que antes de salir nosotros tuvimos una pequeña discusión amistosa de que porque él no quiso ponerse el chaleco. En un momento dijo, si vas a seguir molestando, nos quedamos. De pronto debí ser más enérgica, pero bueno, en aras de la tranquilidad familiar no seguí insistiendo por el chaleco. Viajábamos a Santa Marta. Él había sido elegido senador por Antioquia e iba a organizar la campaña para la presidencia. La campaña de la Unión, era el candidato de la Unión Patriótica y Partido Comunista. Salimos rumbo al aeropuerto, entramos al puente aéreo y entramos por la puerta 2, cruzamos y enfrente de la droguería escuchamos unos tiros. Pensé que era un ladrón, eso sinceramente, nunca pensé que era el atentado. Cuando el policía que estaba al lado mío me empujó, Bernardo cayó sobre los vidrios, yo caí encima de él y empezaron a disparar 16 escoltas en el puente aéreo. Ahí fue cuando nos dimos cuenta pues que ya estaba herido y él se dio cuenta y me habló y sabía que iba a morir en ese momento. Nos tocó recogerlo, entrar al carro y salir a buscar una clínica cerca. Dice Mariela, esos asesinos HP me mataron, abrázame y protege que me voy a morir. ¿Te imaginas? Eso es una cosa terrible para un familiar. Y dispare, y todo el mundo dispare y dispare. Y Osvaldo, que era el conductor que se había venido detrás de mí, en ese momento Bernardo me decía, no siento los pies, no siento las piernas. Osvaldo me decía, párese Mariela, que tenemos que salir de aquí porque pueden estar esperando para rematarnos. Fallece a las 2 horas, creo que a las 10:30, 10:15, si no mal no recuerdo, cuando los médicos ya nos informan a los familiares de que había perdido la batalla, había muerto. Es algo que nunca se me olvidará. Yo estudiaba en escuela pública y estudiaba en jornada de la tarde. Entonces, por supuesto que la mañana me la pasaba en la casa. A eso de las 9 de la mañana tal vez sonó el teléfono. Mi mamá estaba en el trabajo, mi hermana estaba en el colegio. Y yo contesté y era una voz de una señora que todavía hoy en día no he sabido quién fue. Y bueno, está Ana Lucía, que es mi mamá. Yo le dije, no está, ya está trabajando. Me dice, ella sabrá que se murió Bernardo. Entonces yo le dije, bueno, no, pues no sé, y colgamos. Lo primero que se me vino a la mente fue pensar en mi abuelo, que también lleva por nombre Bernardo Jaramillo, pensar que se había muerto el abuelo, pues unos, como siempre, la tradición es que se mueren los más viejos, y en eso me quedé, cuando al rato ya llegó mi mamá con mi hermana que la había traído del colegio, pues con la triste noticia de que habían asesinado a mi papá. Carlos Castaño ejecuta a Bernardo Jaramillo Osa solo, con el DAS, porque el DAS es el que entra el arma al puente aéreo en Bogotá, y lo planea, y el menor de edad que mata a Bernardo Jaramillo Osa es entrenado por Carlos Castaño. Un menor de edad de eso no lo van entrenando en media hora, ni en 2 días. Ese menor de edad, donde estaba ahí, valía $200.000 ya. Porque ellos empiezan a entrenarlo. Primero que todo, tiene que ser ellos vienen esos menores de edad vienen de las franjas de miseria de Urabá. Y son afectados por la guerra. Menores de edad que la guerrilla les ha matado a sus familiares. Entonces los empiezan a entrenar. Y lo llevan a una ciudad como Bogotá y cuadran la zona, la policía y todo, y lo ponen a matar a un transeúnte. Por eso usted oye más de una vez que mataron a fulano y no tenía ningún enemigo y todo el mundo queda aterrado. 2 décadas después, el crimen de Jaramillo Osa continúa en la impunidad. Lo terrible es que no hemos llegado a la verdad, y para que haya verdad, ¿qué es lo importante? Lo que queremos las víctimas, que exista la verdad, que saber quién es, por qué, quién dio la orden, que me explique por qué dieron la orden de asesinar a Bernardo. Eso es lo único que quiero yo. Y así
yo creo que lo pensarán miles de víctimas de este país. Verdad ante todo. Yo me he atrevido a pensar, yo siempre, cuando me preguntan, bueno, ¿usted quién cree que mató a su papá? Yo siempre intento señalar que es como una pirámide, ¿cierto? Donde en una punta está, por supuesto, el paramilitarismo en cabeza de los Castaño, que eran quienes entrenaban a esos sicarios y que eran los que tenían los ejércitos, que en cualquier momento, cualquiera, me refiero a sus aliados, podían disponer de ellos para hacer las masacres que conocemos que se han reiterado en el país o para hacer cualquier atentado terrorista. Y hasta el día que me muera, yo no voy a descansar y eso es un compromiso. Pues ya han pasado 22 años, está en la fiscalía, todavía para vergüenza nuestra, yo soy abogada, y es una vergüenza ese aparato judicial en esos casos específicamente. Fue declarado crimen de lesa humanidad, por eso no prescribió, se condenaron a los hermanos, y fue de los casos donde más se ha avanzado, se condenaron a Carlos y a Fidel Castaño, pero a los autores intelectuales sobre quienes debe pesar toda la majestad de la ley, aún no se sabe nada. Al que más hay que exigirle responsabilidad es a la justicia, porque no es posible que después de 20 años, en el caso de mi papá, y después de 30 y 40 en otros casos, y después de 5 y de 10 en los más recientes, pues todo está en la impunidad. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. La figura de Pablo Escobar no surgió en el país como generación espontánea. A través de ese contubernio mafioso se arrebataron vidas muy importantes para infortunio del país. Pablo Escobar es la expresión de una época bastante dura y difícil para el país y que expresaba el posicionamiento del narcotráfico como una opción de poder en Colombia real. Aunque formalmente no ocupara las posiciones del Estado, Escobar demostró que el poder del narcotráfico podía permear y dominar el Estado. Cuando Gaviria fue elegido presidente de la República, mataron a 3 candidatos, pero no solamente eran 3 candidatos, 3 líderes que el país no ha podido sustituir. Yo creo que el país hubiese sido diferente si todos los líderes, no solamente Bernardo Jaramillo, estuviese vivo hoy en día, porque los colombianos y las colombianas hubiésemos tenido un principio fundamental que es el respeto a la vida, y ahí, como sociedad, eso nos transforma y nos cambia. En una sociedad en donde la vida no tiene ningún valor, es una sociedad enferma, como la que tenemos hoy. Con lo de Bernardo Jaramillo, bueno, hubo unas protestas, hubo una lamentación, pero después continuó el desangre hasta el exterminio total de la Unión Patriótica. Se perpetuó y se ha hecho, cada vez se ha fortalecido más, tanto así que ha tenido hasta presidente propio y pues en el país, como te decía, nada pasa. Bernardo Jaramillo, yo creo que tenía todas las condiciones para ser un líder de la nueva democracia en nuestro país, y eso fue lo que a través del asesinato se frustra, ¿no? En esas lecturas desde círculos que todavía perviven en Colombia, que consideran que cualquier expresión distinta de izquierda
es sospechosa de ser cómplice de la guerrilla, de la subversión, del terrorismo, del narcotráfico y objetivo militar. Pues Bernardo fue víctima de esa intolerancia. Que están dispuestos a negociar sus propiedades, a negociar sus actividades, a que los dejen en libertad, pero que no renuncian a mantener sus escuadrones privados de la muerte para seguir asesinando campesinos, obreros, sacerdotes. Lo que es frustrante, sobre todo por lo que yo también siempre he dicho, y es decir, yo perdí a mi papá como muchos colombianos en esta guerra sin sentido han perdido a familiares. Y eso pues es lo personal que uno tiene que llevar consigo, por supuesto. Pero sobre todo es el hecho de que Colombia también perdió. Aquí no solo perdió la familia, sino que perdió en todos los colombianos y todas esas personas que seguían su política. Entonces es frustrante ver que esas políticas que, como te decía, estaban realmente enfocadas en mejorar las calidades de vida de muchas personas, pues se hayan quedado de alguna manera en el olvido y por allá estancadas, y el país haya continuado su rumbo igual, como si ellos no hubieran dejado por lo menos esa semilla. Era un hombre también símbolo de su tiempo, un personaje urbano, moderno, alegre, capaz de reírse mientras echaba discursos, y tenía esa combinación mágica que lo distinguía en esa generación, y que siendo tan joven, de 30 y un poco más de años, sin embargo lograr conducir y simbolizar un proyecto político en Colombia que se convirtió pues en una alternativa en la izquierda y que se planteó confluir con la Alianza Democrática en un momento dado para formar una sola organización. Eso finalmente no cuajó. Siempre he dicho, lo he argumentado muchas veces, que el vacío que la falta de mi papá pues nos hizo a mi hermana, a mí, hablo en este caso por mí, ese vacío lo llevaré hasta el día de mi propia muerte. Son los sectores oligárquicos de los partidos tradicionales, liberal y conservador, quienes tienen que responderle al país por la crisis que vivimos. Y son esos sectores precisamente los que no puede el pueblo colombiano, que padece esa crisis económica, social y política, que padece una violencia secular, que padece una negación de sus libertades y derechos elementales, respaldar en las urnas en las próximas elecciones, porque eso significaría ponernos la soga al cuello y seguir respaldando a quienes han liquidado la República, a quienes han acabado con la nacionalidad, a quienes han liquidado la patria. Ya reinsertado a la civilidad del país, el exguerrillero del M-19 Carlos Pizarro León Gómez asiste al funeral de Bernardo Jaramillo Ossa. Pizarro compartía con Jaramillo un sueño de libertad. A mí Carlos sí me impactó. Primero pues me gustó físicamente, era muy bien parecido, obviamente. Pero me impactaba también un alma transparente que tenía, ¿sí? Como una limpieza, como un alma cristalina, ¿sí? Carlos era una persona además místico, tenía mística, además era un hombre espiritual, era un hombre profundo en su pensamiento, con unas altas exigencias y un alto rigor sobre sí mismo. Nunca quería aceptar como prebendas que él no hubiese merecido.
Pizarro planteó dentro del Estado una gran rectificación al manejo del orden público, a la economía, a la justicia, y desde luego pues como revolucionario planteó la posibilidad de que eso se hiciera a través de una concertación. Esa fue la apuesta por la paz que hizo Pizarro, y mostró con su desarme y el de todo el M-19 que la paz era posible en Colombia, y ese ejemplo cundió por otras partes de Latinoamérica. La paz salvadoreña de alguna manera se hizo porque fue posible, porque se mostró que era posible acá. Carlos y mucha gente del M-19 habían sido militantes de la JUCO inicialmente, se habían vinculado al Partido Comunista y a través de eso habían llegado hacia las FARC, ¿sí? Y habían tenido una experiencia campesina en las FARC, ¿sí? Jaime Bateman, estuvo Álvaro Fayad, Lucho Otero, o sea, varios de ellos, y se dieron cuenta que dentro de las FARC eran grupos campesinos prácticamente enterrados en las montañas, se tomaban una población por allá cada año muy lejanos, digamos, no tenían injerencia ni económica, ni política, ni militar, ¿sí? Había sido una expresión de que era necesario que la casta política en el país entendiera que había otras expresiones diferentes, es decir, teníamos que caminar hacia una democracia. Pero en las FARC no se podía dar eso. Entonces ellos empiezan a salirse de las FARC y a decir, nosotros necesitamos crear otra cosa diferente. Cuando lo conocí estaba en los momentos de ver las posibilidades de paz en el año 84, ¿no? en Los Robles, donde todo era muy ambiguo, es decir, pero tenía una formación, esa mezcla entre marxismo y toda esta formación de valores cristianos en ese momento de la teología de la liberación. Yo creo que eso formaba parte como de su territorio conceptual. Y en el terreno de la guerra, ¿no? Él era un combatiente dentro de los rigores de los códigos de honor de la guerra, ¿no? Y eso yo creo que un poco heredado de su ancestro, pues, dentro de sus padres, del ambiente militar. El elemento que yo creo que lo hace como distinto a lo que fue la tradición de la guerrilla colombiana fue en asumir un pensamiento de la democracia. Desde el 84 nos acercamos a Pizarro para hablar de paz y de una asamblea constituyente. Eso se malogró con los episodios de ruptura de los diálogos del Palacio de Justicia, pero se retomó el hilo en el año 88-89, cuando se abrió de nuevo el proceso de paz. Y allí pues yo creo que se vio más ese Pizarro con ese carisma tan excepcional como líder, como figura política. Votamos y decidimos este destino. Dejamos las armas, pero jamás dejaremos la experiencia, ni dejaremos los conocimientos adquiridos en una lucha demasiado larga. Él recibe la comandancia del M-19 en el peor momento de su historia, cuando además se viene una persecución y una lucha contra insurgentes muy fuerte. Hay muchos hechos que yo creo que empiezan a, digamos, hacer que él se cuestione la lucha armada también. Ellos querían una transformación social. Si la lucha armada no funciona, pues hay que buscar otros espacios, y además el país estaba cogiendo un camino de desangre sin tregua, ¿sí? O sea, absolutamente la aniquilación de una forma de pensamiento. Es que realmente lo que sucede en este país es que se aniquila una forma de pensamiento, un pensamiento político, ¿sí? Todo el movimiento de izquierda, no importa si eres de la Unión Patriótica, de más de izquierda, centro izquierda, toda esta gente empieza a ser barrida. El mexicano entra a financiar
con un chorro de dinero grandísimo, a Carlos Castaño y a Fidel Castaño. Y ahí es donde se viene toda esta cuestión encima de la Unión Patriótica. Pero detrás de Carlos Castaño estaba el mexicano. Al morir el mexicano, Carlos sigue trabajando con recursos propios, y ahí es donde se distancia de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar no iba a financiar una guerra contra la izquierda. Y ahí es cuando empieza la pelea, cuando está cuajada la guerra entre el cartel de Cali, que Carlos va a la tolda del cartel de Cali para conseguir financiación, para seguir matando a la gente de izquierda. Ya volvemos con Víctimas de Pablo Escobar. ¿Quiénes pueden ser? Todo el mundo. Los derechos humanos son esas cosas con las que uno nace, como la libertad y la igualdad. También esas cosas que uno elige, como la religión y los pensamientos. Cuando luchamos contra una injusticia, nos convertimos en defensores y defensoras de los derechos humanos. Para mí, cualquier persona puede ser un defensor de los derechos humanos. Siga con nosotros en Víctimas de Pablo Escobar. Una vez se firma la paz con el M-19, Pizarro, convertido en esos días en una figura muy especial para los colombianos, comienza su vida política aspirando a la alcaldía de Bogotá y pocos días después a la presidencia de la República. Con Pizarro, todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. Esos últimos días son muy azarosos. Él además se mete en una dinámica, por decirte, él se lanza a la alcaldía de Bogotá, aún estando en Santo Domingo, en 8 días de campaña legal, él logra 80.000 votos, es decir, es el tercer hombre más votado para la alcaldía de Bogotá, superando al Partido Comunista, ¿sí? Y eso lo anima a lanzarse a la candidatura a la presidencia, donde empieza a hacer una maratona titánica por todo el país. Él empieza a viajar por todo lado y pues era asombroso ver la reacción de la gente. O sea, yo sí pienso que la población civil lo aceptó y lo recibió con los brazos abiertos. Es que la gente era loca por tocarlo. Salió a las calles, se fue impresionante cuando circulaban por la Séptima y por las avenidas del centro de Bogotá, Pizarro y Navarro. Eso era de los edificios, todo el mundo tirando papeles, serpentinas, cosas, una lluvia impresionante. El desfile de este par de guerrilleros por las calles de Bogotá, hacer la campaña, eso era una cosa increíble. Eso indicó unos niveles de sintonía. La gente lo que le estaba diciendo era: bravo, el camino no es la violencia, el camino es transformar este país desde la paz. Y ahí se confirmó la sintonía entre ese gesto de paz y lo que quería el país, horrorizado por toda esta violencia, la guerra de los carteles, los atentados, los asesinatos, lo de Galán, todo este ambiente de terror. Entonces es una bandera que sale, pero no de cualquier parte, que viene desde lo profundo de la guerra y se planta en el centro de Bogotá. Es un hecho de gran trascendencia. Él tenía unos elementos muy particulares. Él podía hablar con todos los sectores del país. Era un hombre que había estado en la guerra, es decir, podía hablar con los viejos guerrilleros, conocía los códigos del lenguaje que se utilizarían en una negociación con ellos, podía hablar con los grandes, con los jefes militares, porque él venía de una tradición militar, podía hablar con la oligarquía en sus propios términos, porque él venía de la oligarquía, pero también podía hablar con el pueblo, porque vivió entre ellos, con los indígenas y con los campesinos,
porque allí fue que militó 20 años de su vida, es decir, era un personaje que podía hablar con todos los sectores del país, y yo creo que independientemente del que él hubiese sido o no presidente en las elecciones de 1990, sí hubiese podido mucho más cumplir un papel en torno a la paz. Y recuerdo que mucha gente y todo el mundo le decía, mira Carlos, estás corriendo peligro, ¿sí? Hay problemas, había matado a Jaramillo, había matado a Galán, y él decía, yo no puedo irme y evadir la responsabilidad que tengo con toda la gente que tiene esperanzas en mí. Y si yo finalmente, y lo dice él en las entrevistas, y yo finalmente muero, no importa, lo que importa es un proceso que se tiene que dar. Finalmente lo acribillaron. Las balas asesinas lo alcanzaron a bordo de un avión. La barbarie nuevamente tocaba a uno de los hijos más brillantes de esa generación en Colombia. Lo que tenían la gente del DAS, que era el de Avianca, donde finalmente se dio el asesinato. Él llega tarde al avión, al vuelo, y de eso hay testimonio. Él estaba dando una entrevista a Yamida Mata en vivo, donde le dice, voy tarde, voy a Barranquilla, voy tarde, ¿sí? Cuando él llega, el avión ya está, digamos, en pista, se devuelven a recogerlos, hay un montón de irregularidades en ese momento. Los últimos que revisaron el avión fueron la gente del DAS. El arma, al principio se dijo que le había entrado el sicario vendada en una pierna, una mini Uzi, pues es una mini Uzi. Finalmente se supo que estaba escondida en el avión, y los últimos que revisaron el avión fue la gente del DAS. El avión venía desde Bucaramanga. Los escoltas no pueden llevar armas, ¿sí? En ese momento, dada la premura, les dicen, pues no les guardamos las armas, pero descárguenlas. Es decir, todo el mundo supuestamente descarga el arma. El muchacho, según se sabe, sabía que si pasaba de cierto tiempo de avión en vuelo, si hay un tiroteo, el avión se puede despresurizar y explota. Entonces la idea era que tenía que disparar justo apenas apagaran la señal de retirarse los cinturones. El muchacho sale de la parte de adelante, además mi padre tenía los asientos adelante, se toma la decisión de sentarlo atrás, cerca a los baños. El muchacho sale, pasa, obviamente, atraviesa todo el avión, mira donde está sentado, ubica perfectamente su objetivo, entra, saca el arma, sale, dispara, y según dicen, suelta el arma y empieza a gritar, no me maten, no me maten, no me maten. En ese momento viene una escolta del DAS desde la parte de adelante, disparando, a pesar de que se había dado la orden de que no dispararan. El muchacho ya había soltado el arma, él se tira al suelo, un tiro de gracia en la cabeza de este mismo escolta del DAS, es decir, el objetivo era eliminarlo a él. Yo me entero por Yamida Mata, por el radio, y yo inmediatamente me fui al colegio de María José a recogerla, que estudiaba en el liceo francés, y pues para llevarla, porque decían que Carlos estaba mal herido en la Caja Nacional de Previsión. Entonces dije, pues tengo que estar allá con ellas. Claudia estaba en el externado y bajó y se fue a la Caja de Previsión, y yo recogí a María José y me fui. Cuando llegamos ya había muerto. Y de las cosas que recuerdo, digamos que me impactaron mucho, era que
habían gotas de sangre en la rampa a la entrada, ¿sí? Y recordé que él en algún momento leía una parte del poema de Turriza, de Neruda, en que decía, y si ves que mi sangre mancha las piedras del camino, ríete, porque tu risa será como una espada fresca. Sí, en efecto, acaban de confirmar que ha fallecido Carlos Pizarro León Gómez. Las autoridades médicas aquí en el interior de la clínica, les estoy hablando desde cerca a la sala de urgencias donde era intervenido quirúrgicamente, la noticia ha sido dada al hermano de Carlos Pizarro León Gómez, el politólogo Eduardo Pizarro León Gómez. El país quiso a Carlos Pizarro, o sea, en el momento del entierro eran miles de personas. Y cerraron toda la Plaza de Bolívar, del ejército. Pues obviamente había mucho temor de que hubiera unas manifestaciones violentas, ¿sí? Pero Carlos fue enterrado en paz. Y digamos, en eso Navarro convocó a enterrarlo en paz, porque él había sido un artífice de la paz. Entonces, pero era impresionante, o sea, eran las 7, 8 de la noche y eran colas de personas llorando frente al féretro de Carlos. Ese día llovió, al otro día cuando salimos de la catedral, llovió a cántaros. Yo me acuerdo que la gente tenía los pies, subiendo hacia la Quinta de Bolívar, la gente tenía los pies hasta los tobillos cubierta en agua, porque bajaban ríos así de agua y nadie se movía. O sea, nadie por toda la carrera séptima, y luego subimos hacia la Quinta de Bolívar para que allá se entregara el sombrero. Y era tal cantidad de gente, y de todos los edificios de Bogotá botaban papelitos chiquitos, blancos. Y mira toda la mentalidad cómo ha ido cambiando en estos 20 años. Es que, por ejemplo, a partir de, hay un antes y un después de Uribe, en la lectura que tiene la población civil, por ejemplo, del M-19, es una completamente diferente. Porque también se encargaron de mandar esa imagen, y esa imagen repetitivamente, y otra imagen era la que se tenía antes, ¿sí? Y fuera de eso, porque la voluntad de Carlos Pizarro fue tan sincera y tan real que el país respondió ante eso, en un momento en el que estábamos en el caos, aunque seguimos en el caos total, pero en ese momento en especial era un mensaje de esperanza y de que podíamos tener un país diferente. ¿Y por qué tenían que silenciar a esta generación? ¿Qué tanto incomodaba el pensamiento de Pardo Leal, de Galán, de Jaramillo Ossa y de Pizarro, entre otros, a las instancias de poder y a la mafia en el país? Ahí hubo claramente una conjunción y una ayuda, yo lo veo así de esta manera, de agentes del Estado. Y la decisión viene también de la mano de gente que estaba en el poder en este país y que no le convenía que un personaje como Carlos Pizarro llegara al poder o cogiera mucha fuerza. Esa estructura de poder pues estaba compuesta por sectores económicos muy fuertes, pero muy atrasados, muy en el país de antes, y muy temerosos de que hubiese paz en el país, de que hubiese transformaciones reales. La gente que mató a Pizarro, y en eso pues el aparato militar que habían creado en Córdoba, el aparato de los Castaños, fue el artífice tanto de la muerte de Pizarro como lo de Jaramillo. Eso ya es sabido. ¿Quiénes estuvieron detrás? Pues sectores de gente muy poderosa de Antioquia y de Córdoba, y desde luego sectores militares articulados con la vieja estructura del DAS también, que también facilitó el asesinato de ambos. Miguel Maza Márquez fue más que un general condecorado con 20 menciones. Su hoja de vida lo dice todo. Psicólogo, experto en criminalística y en inteligencia militar. Hoy, a las 11 de la mañana, un fast lacónico del Ministerio de Gobierno cerró un capítulo más en la vida de este militar, tal vez la persona más polémica y a su vez elogiada de los últimos años en Colombia.
decir que Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, es el autor intelectual de la muerte del senador Galán? Hasta ahora es uno de ellos, sin descartarse que existan otras personas vinculadas. Para sus enemigos, encabezados por Pablo Escobar, fue el responsable de los asesinatos de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Lo primero que hace Maza Márquez, que en ese momento era el director del DAS, es salir a decir fue Pablo Escobar, como siempre sucedía con todos, ¿no? Todo, él era el responsable. En ese momento, y están las declaraciones, está la carta de Pablo Escobar donde él dice: yo no di la orden de asesinar a Carlos Pizarro, y también hay una carta de Carlos Castaño, y se pueden ver en la revista Cara a Cara. ¿Por qué el gobierno siguió con la teoría de que era Pablo Escobar? Y las investigaciones nunca miraron a todas esas indicios que tú puedes buscar en la prensa y verlos, donde se sabía que digamos, la orden, por lo menos logística, no había salido del cartel de Medellín, o sea, de Pablo Escobar, sino que venía del brazo armado de Carlos Castaño, que en ese momento se sabía ya se habían separado del cartel de Medellín. Ahí estaban, bueno, los paramilitares y estos sectores, incluso pues Carlos Castaño reafirmó en vida pues todo su papel, sectores de la inteligencia del Estado comprometidas, pues que lo prueba la participación de elementos del DAS en toda esa operación, ¿no es cierto? Sectores del narcotráfico que ayudan a financiar todo este asunto, elementos políticos de ultraderecha claramente identificados que no ven no aceptan. ¿Cómo es posible que un personaje que viene de la guerra pase a comandar las encuestas de opinión para la presidencia de la República? Obviamente detuvieron gente que no tenía nada que ver, como sucedió en el caso de Galán, en el de Jaramillo, en el de todos. Finalmente se dieron cuenta de que no tenían nada que ver. Después sencillamente lo que se hizo fue muy poco, te cuento. En 20 años, hasta que se logró la declaratoria de crimen de lesa humanidad, que lo logramos en el 2010, cuando se cumplen los 20 años, hasta ahí las investigaciones avanzaron muy poco. El caso se condenó a raíz del libro que saca Carlos Castaño de Mi Confesión, se condena a Carlos Castaño por el asesinato de Carlos Pizarro sin mirar nada más allá. O sea, este hombre dijo que era, se condena a Fidel y a Carlos Castaño y ya está. Pero una investigación seria por parte de la Fiscalía o del ente encargado en ese entonces no hubo. Creo que estaba en un excelente momento político y creo que por eso lo mataron, porque representaba una posibilidad de una paz real en Colombia. Una de las justificaciones por las cuales muchos sectores no se desmovilizan es porque el ejemplo de que a la gente que se desmoviliza, los líderes que se desmovilizan los matan. Y esa fue la suerte que corrió Pizarro, para fortuna no solamente de él, sino del mismo país, ¿no? ¿Y cuál fue el papel que jugó en estos asesinatos la figura de Pablo Escobar?
Yo creo que Pablo Escobar fue como el basurero donde toda la maldad que se desató en esa época se pretendió concentrarla en una sola persona, que fue Pablo Escobar. Que toda la violencia que se dio en esa época, se decía que todo lo que pasaba en esa época malo era Escobar. Resulta que había un fenómeno muy fuerte, muy violento, que era el narcotráfico, y que no solamente implicaba a Pablo Escobar, sino a otros sectores, y otros sectores muy articulados también con el Estado colombiano. El paramilitarismo es hijo del narcotráfico. Hay una lectura de sobrevaloración de Pablo Escobar, ¿no? El gran capo, el símbolo del narcotráfico, el gran jefe, ¿no? Un personaje que efectivamente se distingue, como han sucedido tantas veces en la historia de los pueblos, que hay personajes que sobresalen porque son capaces de matar sin agüero. Pablo Escobar era muy amigo de mucha gente del Estado, ¿no? Muchos políticos le rindieron por pleitesía. Casi toda la clase política de Antioquia en un determinado momento estuvo bajo el mandato de él, sobre todo el Partido Liberal de esa época. Y manejó la mayor parte del Congreso, ¿no? El proceso 8000 fue un reflejo de esa situación. Luego fue el paramilitarismo y estamos todavía allí. Estamos apenas en un proceso de narcotización, todavía muy dificultoso, muy doloroso. Lo más insólito, que yo creo que es lo que hace memorable, histórico, el personaje de Pizarro, fue que fue capaz un día de decir: se acabó la guerra. Queda el interrogante si el sacrificio de Pizarro, de Jaramillo Ossa, de Galán y de cientos de personas más ha sido útil en aras de una mejor nación colombiana. Los que intervinieron en ese asesinato fueron los protagonistas de la guerra de alta intensidad que se vivió en los años 90, y a pesar de la constituyente del 91. Sin embargo, Colombia se metió en el torbellino de una guerra en ascenso, la más grave de la historia del siglo XX, que pasó. El asesinato de Pizarro fue el símbolo de la intolerancia, fue el símbolo de que habían aquí fuerzas muy poderosas que necesitaban la guerra y que por eso tenían que destruir un símbolo de paz o destruir una posibilidad de un ejemplo de irrupción de una fuerza política que rompía con la dinámica de guerra para entrar a una búsqueda de democracia y de transformaciones sociales en el camino de la lucha política legal. Pero uno puede decir que exista mucha réplica, que hubiera sido presidente de la República Luis Carlos Galán, que muy probablemente hubiera estado disputando la presidencia, hubieran estado en el gobierno Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, que este país no habría tenido esas polarizaciones, que se habría deslegitimado la lucha armada, que habríamos tenido posibilidades de nuevos escenarios como el de la Constituyente del 91 para hacer un acuerdo de paz con aquellas guerrillas que no entraron o aquellos grupos que consideraron que la guerra todavía podía presentarles ventajas. Que si nos hubiéramos ahorrado algunas décadas de guerra en Colombia, yo creo que aquí se ha ido construyendo el camino de la fatalidad de la guerra, se ha construido a través de los magnicidios, a través del homicidio, a través de la desaparición forzada, a través del horror. Yo creo que con Carlos Pizarro se abría una esperanza de paz y una voluntad real de paz y se abrían las compuertas a un país diferente al que tenemos. Yo creo que el crimen contra Carlos Pizarro no es solamente un crimen de lesa humanidad, sino es un crimen contra la paz, ¿sí? Porque es un mensaje terrible el que tú le envías a los demás grupos alzados en armas. Si el Estado, a un hombre que
firma, se suscribe los acuerdos, cumple con lo que tenía que cumplir, es asesinado 45 días después. ¿Qué le vas a decir tú a los comandantes de las FARC? ¿Que les puedes garantizar la vida? ¿O a los comandantes del ELN? ¿Qué garantía les puedes dar si el ejemplo es clarísimo? Es que estamos viviendo un proceso de paz en cámara lenta. Necesitamos un proceso de paz que le diga a los colombianos: llegó la paz. Y no simplemente el recuento permanente e interminable de las tragedias de la paz. Hablar de las tragedias de la paz a los colombianos no tiene ningún sentido. Los colombianos necesitan buenas noticias, necesitan una información cierta de lo que estamos haciendo. Y sentimos mucha debilidad, mucha fragilidad en torno a la forma como se asume una paz, que de no hallarse indudablemente va a generar en los colombianos una situación de enorme dramatismo. Yo creo que la lucha va a continuar, digamos, entre las dos opciones. O nos volvemos un país pacífico, serio, respetable, trabajador, o seguimos siendo manejados por los grandes delincuentes, por los grandes negociantes, donde combinan todo: guerra, narcotráfico, todo eso digamos que ya sabemos que es un camino que de luego aparece en algunos momentos brillante, pero que de luego excluye a la grande mayoría del país, que no estamos ni en la guerra, no estamos ni en el negocio del narcotráfico, no estamos, digamos, en la corrupción. Esa es, digamos, la disyuntiva que tiene este país. Yo creo que Colombia se hubiera ahorrado muchísimo si tuviéramos estos líderes hoy, en lugar de los que tenemos, ¿no? Que todos están sub judice, todos merecen prontuario, ¿no? Es un liderazgo perverso el que ha sustituido a toda esta juventud que estuvo buscando abrirse espacio en las instancias del poder. El proceso de concentración de poder de la mafia en Colombia es muy duro, muy dinámico y muy bien orquestado. De unos actores incipientes que manejaban un poder relativo, pasamos a un proceso muy grande de cooptación de los centros de poder, luego de cooptación de la propia presidencia de la República y luego de los centros económicos. Colombia ya no tiene carteles, Colombia tiene superestructuras dentro del poder, manejadas y orquestadas y financiadas con dinero del narcotráfico. Y uno dice, ¿se podía imaginar algo peor? ¿O es que lo peor que le pasó a Colombia fue la guerra con Pablo Escobar? Pues no, señor. No, señor. Tenemos la repetición del horror de Pablo Escobar durante más de una década en Colombia, en las cosas más horrendas, inimaginables. Nadie podía imaginar que un día la Fiscalía General de la Nación dijera que en Colombia hay por lo menos 32.000 personas en fosas comunes. Eso es algo que es más grave. ¿Qué es más grave? Es una comparación del horror, es decir, lo ponen en una balanza de horrores, pero lo que sucedió después fue el colmo de la atrocidad. Y a eso agréguele muchas otras cosas, por supuesto, que han formado parte de toda esa historia, la historia de los desaparecidos, de los desplazados. Entre el año 90 y el año 2010 están registrados 400.000 familias desplazadas de sus tierras. Esa es una tragedia. 400.000. Hablan de 5 millones de personas, ¿no? De 9 millones de hectáreas que han sido despojadas. Es algo de unas magnitudes. Lo que pasa es que nosotros nos hemos sumergido en la violencia hasta tal punto, ¿no?, que nada nos produce espanto, ¿no? Es la anestesia general. En el país, entre 1990 y el año 2010, tuvimos 1.000 masacres, que suman 7.000 homicidios. En ese mismo periodo ocurrieron más de 30.000 asesinatos políticos y se registraron decenas de desaparecidos. Ese sombrío panorama es el resultado del horror de la guerra en las últimas décadas en Colombia.